¿Alguna vez te ha pasado que has llegado tarde o muy justo a entregar una documentación para la cual te marcaron una fecha límite? ¿Te gustaría utilizar la metodología GTD para controlar todos estos elementos, todos estos asuntos que tienen una fecha de vencimiento? Todavía recuerdo, era un 14 de junio del año 2011. Estaba tomando un café en una cafetería y por casualidad coincidí con mi asesor, la persona que me realiza la declaración de la renta. Le dije: Javi, en unos días te mando la documentación para que me hagas la declaración de la renta. Ok, porque tenemos plazo, ¿verdad? Termina el 30 de junio. Ostras, no os podéis imaginar su cara. Pero Jesús, si es que el plazo termina mañana, si es que no nos da tiempo, si es que llegas tarde. Yo pensaba que lo habías hecho en otra oficina. Entonces la cara se me puso a mí. Palpitaciones, estrés, ¿y ahora qué hago? Que no llego a tiempo. Uf. Qué momento de estrés que viví entonces. Gracias al compromiso de Javi y al atracón que me pegué por la noche para preparar toda la información que necesitaba, al día siguiente me realizó la gestión y todo quedó en un susto porque pude realizar la declaración de la renta en plazo y en forma, pero aplicado a otros contextos o a otros ámbitos de tu vida, ¿no te ha pasado alguna vez que has llegado muy justo, incluso has llegado tarde con algún plazo? Antes de utilizar la metodología GTD, yo vivía presionado por los plazos al día a día, sin una perspectiva nítida de cuáles eran todos mis compromisos que tenían una fecha límite. Al aplicar la metodología e interiorizar de manera global todos los criterios que nos propone, logré eliminar el estrés de mi vida y sobre todo disponer de una perspectiva clara de cuáles eran mis compromisos y cuáles de estos compromisos tenían una fecha límite. En el vídeo que vas a ver a continuación voy a compartir contigo cómo aplico la metodología GTD y más concretamente cómo lo aplico sobre el módulo de tareas de Outlook, precisamente para disponer de una perspectiva global de todos mis compromisos y una perspectiva cristalina de cuáles de estos compromisos tienen una fecha límite. El objetivo del vídeo es ayudarte a construir un inventario de tus acciones siguientes con fecha de vencimiento, es decir, aprovechar una de las múltiples opciones que ofrece Outlook para seguirle la pista a todas tus tareas que tienen fecha límite. Para ello, he dividido la presentación en dos bloques. En el primero, voy a compartir contigo cómo configurar la aplicación Outlook para construir tu lista de acciones siguientes con fecha límite. En el segundo, verás la aplicación práctica a través de dos ejemplos de cómo utilizo Outlook para tener bajo control todos mis compromisos que tienen fecha límite. Y empezamos con la primera parte, el setup de la herramienta. Vamos a ver cómo configurar tus listas de acciones siguientes organizadas por contexto, de tal forma que veas al principio de la lista las acciones siguientes que tienen fecha límite, las que os marco aquí con el ratón del ordenador, ¿sí? Vale, pues vamos a ver cómo podemos construir y configurar la aplicación para lograr esta lista. Vamos a ir al menú Vista, después Cambiar Vista, seleccionamos cualquiera de ellas y le decimos Administrar Vista. En este caso tengo ya la lista GTD, que puedes ir a uno de los vídeos anteriores en los cuales compartía contigo cómo configurar esta lista y la vas a poder tener como está aquí. Si no, eliges una de las que tengas ya preconfiguradas y la guardas como nueva. En este caso lo que vamos a hacer es la lista GTD, configurarla para que dentro del contexto me aparezcan primero las acciones siguientes que tienen fecha límite. Como os decía, en Vista, Cambiar Vista, Lista GTD. Y le doy a Administrar Vista. Me aparece este menú de aquí. Aquí lo que vamos a hacer es la configuración avanzada de esta vista. Concretamente vamos a configurar las columnas. En este caso lo que vamos a definir es qué columnas queremos que nos represente la vista. Lo que te recomiendo es que borres todo lo que tengas
y agregues en el orden que aparecen aquí las columnas que te aparecen. Pues por ejemplo, periódica, completada, asunto, categorías, fecha de inicio, vencimiento y datos adjuntos. Después nos vamos a aceptamos y nos aparecerá agrupar por. En este caso le decimos que nos agrupe por categorías y le damos a aceptar. Después le decimos que nos las ordene por fecha de vencimiento y después por asunto. Aceptamos, filtrar. En este caso lo que vamos a querer filtrar en esta vista son aquellas acciones que no están completadas, aquellas acciones cuya fecha de inicio es hoy o antes de hoy y aquellas acciones cuya fecha de inicio no existe. Aceptamos. En este caso de más opciones son cuestiones más personales relacionadas con el formato de la fuente, del asunto, el formato de la fuente de la columna. Pasamos a formato condicional. En este caso lo que me es útil a mí que las tareas vencidas me las presente en rojo, pero también es una cuestión más personal que no afecta a la funcionalidad de la herramienta. Y después en formato de columnas lo mismo. Son cuestiones estéticas que está bien que le eches un ojo y las configures a tu gusto, pero que no afectan tampoco a la funcionalidad del sistema. Aceptamos y habrás conseguido configurar tu lista de acciones siguientes organizadas por contexto, por ejemplo, casa, compras, Juan, mi oficina, ordenador, y dentro de un contexto, al principio te van a aparecer las que tienen fecha límite asociada. ¿Sí? Pues ahora que hemos visto cómo configurar la aplicación Outlook para GTD para disponer de una lista de acciones que incluya las acciones siguientes con fecha límite y que además estas te las ponga al principio de cada contexto, vamos a ver a través de dos ejemplos cómo configurar la herramienta. El primero de los ejemplos está relacionado con el plazo para realizar la declaración de la renta. Hace unos años casi llegó tarde a realizar la declaración de la renta. Confiado en que el plazo en Navarra era el mismo que en el resto de comunidades del país, es decir, hasta finales de junio, me despisté y realmente cuando faltaba una semana me di cuenta que realmente faltaba una semana y no 3, así que llamé a mi asesor para reunirme y entregarle toda la documentación necesaria. ¿Y cuál fue su sorpresa? Pero Jesús, si mañana vence el plazo, ¿os podéis imaginar las palpitaciones que me empezaron a producir esta noticia? Que no llegó a tiempo, una multa de Hacienda, en fin, momento de estrés que quiero evitar. Para ello voy a compartir contigo cómo he organizado este elemento utilizando el módulo de tareas de Outlook. El caso es que está a punto de abrirse el plazo para realizar la declaración de la renta y quiero poner en marcha el proyecto. ¿Cómo lo hago? Vamos a ello. Durante la revisión semanal activo el proyecto de declaración de la renta. Semanalmente reviso el archivo de seguimiento, es decir, los recordatorios de acciones futuras que todavía no puedo empezar, con un horizonte temporal de un mes. Y como se aproxima el plazo, decido activar el proyecto declaración de la renta finalizado antes del 30 de junio. Una vez que he activado el proyecto, identifico cuál es la siguiente acción, es decir, qué es lo que puedo hacer ya para conseguir dar por finalizado este proyecto. Identifico que lo que puedo hacer ya es revisar todos los documentos de gastos, ingresos y retenciones listados en el documento adjunto y enviárselo al asesor. Así que defino la siguiente acción en el apartado de asunto. Avanzamos y en este caso pasamos al siguiente paso, que es el 3, es el de organizar. Aquí lo que asigno es la categoría o el contexto en este caso. ¿Qué necesito para poder hacer esto? Lo que voy a necesitar es tener el ordenador, es decir, asigno categoría, ordenador, contexto, ordenador. Y además identifico la fecha de inicio que puedo empezar a hacerlo ya y la fecha de vencimiento que es el plazo que tengo. Avanzamos y así es como nos va a quedar organizado en el contexto ordenador con fecha de inicio y fecha final esta acción siguiente. Podéis ver aquí la vista que hemos configurado en la parte del setup de la herramienta. En la categoría o el contexto ordenador, todas las acciones siguientes, dentro de las cuales las que tienen fecha límite nos aparecen al principio. El caso es que
cuando decido ejecutar, reviso el contexto ordenador porque se da el caso que estoy en el contexto ordenador y elijo realizar, recopilar la documentación de gastos, ingresos y retenciones para enviárselo a mi asesor y que empiece a trabajar en la declaración de la renta. Decido hacerlo y pura ejecución con el ordenador, y hasta que he completado esta siguiente acción no paso a la siguiente, ¿sí? Así es como trabajo con Outlook aplicando GTD para gestionar el proyecto de la declaración de la renta. Ahora vamos a ir al segundo ejemplo, que en este caso es que he recibido una carta de la Consejería de Industria pidiéndome que envíe la información asociada a la ampliación de fábrica que estamos proyectando. Además, me da un plazo. ¿Cómo me organizo para llevar a cabo este tema? Lo primero que hago es el paso 1 de GTD, que es recopilar. Es decir, me llega una carta en formato físico, en formato papel, y lo que hago es recopilarlo en la bandeja de entrada. El siguiente paso es aclarar. Cuando me pongo a vaciar la bandeja de entrada física, habitualmente lo hago una vez al día y según la cantidad de cosas que tengo acumuladas, identifico esta carta y me pregunto, ¿qué es este elemento? ¿Tengo que hacer algo con ello? ¿No hacer nada tendrá consecuencias indeseables? ¿Tiene fecha límite lo que me están pidiendo? Como para dar por concluido el requerimiento de enviar esta documentación a Industria, necesito realizar más de una acción, activo un proyecto. Y en este caso es enviar la documentación ampliación de fábrica a Consejería de Industria antes de la fecha que me han marcado como límite. He aclarado el proyecto y ahora defino la siguiente acción. Es decir, ¿qué puedo hacer ya para avanzar en este proyecto y hasta llegar a dar por finalizado el resultado? En este caso lo que hago es definir la acción siguiente, que es aquella que puedo ejecutar ya, sin necesidad de que se tenga que hacer nada anteriormente. Para definirla, empleo la regla de la acción física y visible. Es decir, que cuando esté ejecutándola, si me observas, sabrías lo que estoy haciendo y además sabrás cuándo lo haya hecho. En este caso, la acción siguiente que defino es enviar correo a partner con el que colaboramos para homologar los sistemas de seguridad de protección contra incendios para pedirle la documentación que nos está pidiendo en Industria. Una vez que he definido la acción siguiente, vamos al paso 3 de GTD, que es organizar. Organizo la acción siguiente en el contexto que aplica, preguntándome qué necesito para poder hacer esto. En este caso lo que voy a necesitar va a ser un ordenador, entonces en categoría selecciono la categoría ordenador y además si tiene fecha de inicio y tiene fecha límite también lo identifico. Fecha de inicio sería ya, fecha límite es la que me están marcando en Industria para enviar la documentación. El resultado es el que podéis ver en esta imagen. Tenemos las listas de acciones siguientes organizadas por contexto, el contexto casa, compras, Juanmi, oficina, ordenador, y dentro del contexto ordenador podéis ver aquí que tengo organizada la acción siguiente que acabo de definir, ¿sí? Ya hemos aclarado y hemos organizado la carta de Industria. En otro momento, cuando decido ejecutar y estoy en el contexto ordenador, reviso las acciones siguientes que ya puedo hacer y entre todas elijo enviar un correo a nuestro partner para que nos homologue unos sistemas de protección contra incendios que nos está pidiendo en Industria. De tal forma que una vez que decido que voy a ejecutar esto, pongo el foco en la ejecución, eficiencia máxima y a ejecutar. Y hasta aquí este vídeo en el cual he compartido contigo cómo configurar la aplicación Outlook para disponer de una vista de tus acciones siguientes organizadas por contexto y además dentro de esta vista que te organice al principio aquellas que tienen fecha límite. Y luego también recordar, a través de los ejemplos he compartido contigo cómo utilizo en el día a día esta herramienta. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Utilizas Outlook para el correo electrónico, para los contactos
incluso para el calendario. Pero la parte de tareas apenas la has explorado, no te ha tocado nunca darle un ojo. Te propongo que rebobines el vídeo, vayas hacia atrás, hacia la parte del setup y paso a paso vayas configurando tu módulo de tareas de Outlook para conseguir lograr una perspectiva global y completa de todos tus compromisos que tienen una fecha límite, de acuerdo a los criterios que propone la metodología GTD. Cualquier comentario que tengas o cualquier duda, déjamela ahí abajo en la parte de comentarios o bien del canal o bien de Enfoque Carnot en el blog, que estaré encantado de compartir, de responderte y compartir contigo mi feedback. Y por supuesto, te estaré encantado, enormemente agradecido, que compartas el vídeo con tus amigos, con tus contactos, con tus colegas, en las redes sociales, que te suscribas al canal y que te pases por Enfoque Carnot. Nos vemos en la siguiente.